para que le puedan practicar una radiografía. Si el adolescente manifiesta que quiere practicarse la radiografía o la ecografía para ver realmente lo que tiene, lo puede hacer sin problema. No compromete esa práctica la salud del adolescente. Si como consecuencia del resultado de la ecografía se dan cuenta que tienen que colocar un yeso, pueden colocar el yeso sin ningún tipo de oposición y no es necesario que venga el progenitor ni tenga que firmar nada, no es necesario. Son actos que no comprometen la salud del adolescente. Hablando, recordamos, siempre adolescente, 13 años a 18. Y acá viene empezamos a ya tener un poquito más de problema con la redacción del 26, porque hablamos de tratamientos invasivos que sí comprometen la integridad, la salud o la vida del adolescente. Si comprometen la integridad, la salud o la vida, es necesario la asistencia del representante. Pero ojo, es necesaria la asistencia, no es necesario el consentimiento del progenitor o de los representantes legales. El consentimiento lo va a dar el adolescente, más allá de que sea una práctica invasiva. Pero necesitamos de la asistencia de los representantes, de los progenitores, para llevar adelante esa práctica. Reitero, hablamos de acompañamiento, de asistencia, no de consentimiento, porque el consentimiento lo tiene que prestar el adolescente. Claramente se pueden presentar conflictos entre quien consiente y quien asiente, y en ese caso sí tenemos que recurrir a la justicia para saber definitivamente qué se va a decidir, si la práctica se va a llevar o no se va a llevar adelante. Para poder decidir, el juez lo que va a tener en cuenta prioritariamente es el interés superior del niño y la opinión médica. Ejemplos de tratamientos invasivos: la colocación de un DIU, el tratamiento oncológico, el tratamiento integral hormonal que establece la Ley de Identidad de Género, algunos de los ejemplos en donde vamos a necesitar consentimiento del adolescente y asentimiento de alguno de los representantes. Y cuando hablamos de representantes, también acá se genera una situación, porque muchos nos preguntan, ¿es necesario que vayan los dos progenitores a sentir esta situación? ¿Los dos o uno? En realidad, si miramos el código, estos tratamientos no están contemplados en el artículo que pide el consentimiento de ambos progenitores. Por lo cual, parte de la doctrina entiende que con el asentimiento o el acompañamiento de uno de los progenitores bastaría. Y finalmente, la última opción que nos da el artículo 26, y acá se nos embarulla todo, y es que a partir de los 16 años el sistema se independiza de la incapacidad, de la competencia, y entiende que la persona mayor de 16 años es considerada como un adulto para las cuestiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. Lo que en bioética recibe el nombre de mayoría médica anticipada. Como por ejemplo, interrupción del embarazo, un tatuaje o un piercing, en ese caso, a partir de los 16, es considerado como un adulto. ¿Dudas hasta acá? ¿Alguna consulta? Porque vamos a empezar a avanzar, a meternos en el artículo 26 y se nos empiezan a generar un montón de dudas. ¿Seguimos? Seguimos. Bien. A ver, cuando el artículo 26 nos habla de tratamientos invasivos y tratamientos no invasivos, mucho no se entendía a qué nos estábamos refiriendo, qué era lo que queríamos decir con esto, estos conceptos amplios que se les ocurren a la gente del derecho. Bueno, entonces fue necesario que el Ministerio de Salud dicte una resolución, la 65 del 2015, para poder explicar un poquito qué era esto de tratamientos invasivos y no invasivos. Claramente son conceptos jurídicos indeterminados. Y en el marco de esta flexibilización de normas de las que hablábamos, era lógico que se incorporen conceptos jurídicos indeterminados. Si incorporábamos conceptos rígidos que no daban para flexibilizar,
íbamos a tener que estar todo el tiempo interpretando la norma, o todo el tiempo tener que modificar la norma, a ver qué se podía hacer, qué no se podía hacer. Entonces se optó por incorporar estos conceptos jurídicos indeterminados, que nos permiten actualizarlos, ampliarlos, reverlos, sin necesidad de recurrir a una modificación. Cuando nos referimos a tratamientos invasivos, esta resolución ministerial que nos ayudó a precisar algunas cuestiones, nos habla de aquellos tratamientos que implican un riesgo para la vida o un grave riesgo para la salud. Todos aquellos tratamientos que implican un grave riesgo para la vida o un grave riesgo para la salud se consideran tratamientos invasivos. El resto, no. Y esta disposición ministerial, esta resolución ministerial también lo que nos ayudó a hablar un poquito respecto de los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes. Todas las prácticas relacionadas a la sexualidad, a la salud reproductiva y todos los métodos anticonceptivos se determinan que no son prácticas invasivas. No son prácticas invasivas. Entonces, si relacionamos la resolución ministerial con el artículo 26, los adolescentes a partir de los 13 años pueden requerir el suministro de anticonceptivos, también pueden someterse a un test de embarazo y, por ejemplo, pueden solicitar el diagnóstico del VIH, porque está relacionada a su salud reproductiva, a su salud sexual. Todos esos actos se consideran que no son invasivos. Entonces, a partir de los 13 años, pareciera como que el artículo 26 da vía libre. El artículo 26 no lo podemos interpretar solo. Siempre vamos a necesitar de algo más que nos ayude y de conceptos que vayan ayudando en la interpretación del artículo y en la interpretación de qué pueden hacer por sí los adolescentes y qué no pueden hacer por sí y necesitan de la asistencia o el acompañamiento de los progenitores. Perdón, Sí. profesora, una consulta. Sí. ¿Esa resolución del Ministerio de Salud de la Nación? Sí. Sí. Bueno, les cuento una cosa. Mi hermana es médica y rindió hace menos de un mes el examen nacional para la residencia. Después del examen me empezó a preguntar algunas, antes de que estén publicadas las respuestas, algunas preguntas que tienen como un contenido jurídico. Y había una que ahí le pregunté bien, no me contestó todavía, que me diga bien cómo era la pregunta, del Ministerio de Salud, de la Nación, para todos los médicos que rinden el examen de residencia. Y decía algo así como, ¿a partir de qué edad, si usted recibe una consulta de un adolescente sobre métodos anticonceptivos, a partir de qué edad se lo pueden suministrar o informar sin la presencia de los padres? Y las opciones, porque es múltiple choice el examen ese, era 13 años, 15 años, 16 años. No me acuerdo qué puso ella, pero me dijo, Sharon, decime cuál es la respuesta correcta. Claro. Bueno, después cuando salió la publicación de las listas con las respuestas correctas, le dije, ¿qué consideró el ministerio como respuesta correcta? Y me dijo 16 años. Claro. O sea, que en el examen de medicina para la residencia, el Ministerio de Salud consideró que a partir de los 16 le pueden... Se olvidó de la resolución. Se olvidó de su propia resolución, claro. Porque, bueno, puede pasar. Pero no, está la resolución ministerial, incluso la resolución es bastante escueta, pero se incorpora, lo importante, digamos, de la resolución ministerial es el anexo que la incorpora. Los anexos que se incorporan es un documento de acuerdos en donde se juntó una mesa de varios expertos para poder determinar y dar certeza respecto de todas estas cuestiones que quedaban medio como en el aire, y bueno, el artículo 26 y cómo lo aplicamos. No sé qué le pasó al Ministerio de Salud. Pero evidentemente esto habla de la... Bueno, pero habla, digo, de la desinformación que hay al respecto, de lo que hablábamos antes, ¿no? Esto de no hay poca información, hay miedo, y bueno, esto responde, explica un poco eso. Hay miedo, y al ser, vuelvo, a lo mejor parece una insistencia, pero vuelvo sobre esto, como son conceptos jurídicos indeterminados, podemos tener una mesa de diálogo y crear consensos,
Pero puede venir alguien que te diga, no, mira, yo no estoy de acuerdo con ese consenso, no me parece, y te digo que yo interpreto el artículo 26 así. Entonces, bueno, pasan estas cuestiones, y como consecuencia, la incorporación de estos conceptos tiene su pro y su contra. Digamos, nos ponemos de acuerdo, y mucha parte de la doctrina está de acuerdo en esto, pero podemos encontrar quienes no lo estén. Que de hecho encontramos, y puede ser y de hecho hay, y puede ser y es correcto que no estén de acuerdo, pero bueno, tenemos una normativa, y esta normativa impacta en la vida de los adolescentes, entonces bueno, tengamos un poquito de cuidado y tengamos conciencia al momento de aplicarla, porque no es que a nosotros, a la doctrina se le ocurrió, a la doctrina se le ocurrió, se juntó en una mesa de diálogo y sacaron una resolución ministerial. Entonces bueno, vamos a tratar de juntarnos en ese camino, digo, a ser un poquito más coherentes, y lo que podamos consensuar, hagámoslo de esa forma. Igualmente yo después todo el material se los voy a mandar, les voy a mandar la resolución para que también vean el anexo, y bueno, se lo contaremos a la gente de la Facultad de Medicina, o que ellos nos expliquen por qué creen que es a partir de los 16, lo cual, bueno, tendrán su explicación, no digo que no, pero tenemos la resolución, la tenemos acá con el anexo. Así que bueno, seguimos. Gracias por todos los aportes. Entonces, con el artículo 26 se empiezan a generar muchos debates, porque, bueno, ¿qué aplicamos? ¿La ley general, la ley especial? ¿Aplicamos el principio de la ley anterior, la ley posterior? Bueno, y se nos empieza, parece hermoso el 26, pero se nos empiezan a generar una catarata de ideas que no sabemos para dónde ir. Y las autoras que yo tomé, que en este caso hay un trabajo muy interesante de Marisa Herrera que tomé como base para poder armar el Power, ella lo que hace es distinguir, además de tratamientos invasivos y no invasivos, lo que más problema nos genera es el último párrafo, la última partecita del 26, que es que a partir de los 16 se los considera como adultos para las decisiones relacionadas al cuidado de su propio cuerpo. Pero también tenemos que saber que hay actos que no son del cuidado o que no forman parte del cuidado del propio cuerpo. Y esta autora entiende que las directivas anticipadas, la oposición a una transfusión de sangre, la ley 26.130 excede el cuidado del propio cuerpo. Entonces, no se puede aplicar solamente el 26. Y hay dos posturas. Acá tenemos la postura de la autora, que claramente entiende que no son actos que hacen al cuidado del propio cuerpo y que tenemos que tener en cuenta algunas otras cosas. Y también tenemos la postura de, en este caso, otra postura de la doctrina, que en este caso está representada por Gustavo Moreno. Se plantea una pregunta. ¿Es posible hacer lugar a la negativa que explicita un adolescente de entre 16 y 17 de no recibir una transfusión y por ende poner fin a su vida? Entonces, en base a esta pregunta, se genera toda una discusión. ¿Hacemos lugar a la negativa o no hacemos lugar? Porque si yo me fijo en el 23, en el 26, tranquilamente, dice Moreno, no es una práctica que él entiende que el riesgo para la vida está previsto para los 13 y los 16, y que por ser una práctica que pone en riesgo la vida, debe contar con el acompañamiento del progenitor, pero en este caso estamos entre los 16 y los 18. Podría llevarse a cabo, aplicamos la letra del 26, pero le agrega él, debería, en todo caso, intervenir o la justicia o el comité de ética para saber si realmente ese adolescente entre 16 y 18 tiene competencia. Entonces, a ver, parece una cuestión media contradictoria. Por un lado, el autor dice, sí, vamos para adelante, puede decidir sobre la negativa, pero por otro lado está haciendo intervenir un tercero. Entonces, parecería como que la postura es media contradictoria. Sí, pero no. Sí podés tener la negativa, pero te voy a hacer intervenir un comité de ética, o voy a pedir una autorización judicial. Entonces pareciera que no es tan abierta la postura que tiene Moreno. Y por el otro lado, tenemos la postura de la autora, de Marisa Herrera, que dice, yo entiendo que no es un acto que esté relacionado al cuidado del propio cuerpo, entiendo además
que lo que tiene que prevalecer es el interés superior del niño, y entiendo que es una práctica que es irreversible. Entonces, no entra dentro del último punto del artículo 26. Y para sustentar todo esto, hace referencia a la teoría del paternalismo justificado. ¿De qué habla el paternalismo justificado? Nos preguntamos cuáles son los alcances y los términos en que tiene que intervenir el Estado en la vida de las personas en el marco de un Estado de Derecho. A ver, por un lado el 26 me da toda la amplitud, pareciera, pero por el otro lado hay un autor que está empezando a limitar a través del interés superior del niño, a través de un acto irreversible. Entonces dice, bueno, el Estado, esperemos porque el Estado puede intervenir, no es que no puede. Y yo acá en el Power les puse diferentes acepciones de lo que se entiende por paternalismo justificado, o por paternalismo. Yo les leo la primera y la última, que me parecen como las más extremas. Mill, que nos plantea que la única razón por la que se puede intervenir para coartar la libertad de un sujeto es evitar un daño a terceros. Si vos te querés evitar un daño a vos mismo, el Estado, o sea, si vos te querés generar un daño a vos mismo, el Estado no va a intervenir. Solo se interviene en el caso de un daño a un tercero, en que se pueda perjudicar a un tercero. Garzón Valdés nos dice que detrás de una prohibición siempre hay una buena justificación. Siempre hay una buena razón a favor de una prohibición o de un mandato jurídico, impuesto incluso contra la voluntad del destinatario de esa prohibición o de ese mandato. Cuando lo que se quiere evitar es un daño para la persona a quien se impone esa medida. Entonces pareciera que algunas intervenciones del Estado están justificadas, incluso aunque estemos hablando de una prohibición o de una intervención. Por eso les leo las dos posturas, me parece como las más interesantes. Después les queda el resto para que la vean, así podemos avanzar. Entonces, tanto que hablábamos de la autonomía progresiva, tanto que hablamos del artículo 26, tanto de que los adolescentes, ahora parece que los tenemos que intervenir, o que los tenemos que proteger. Entonces, ¿los protegemos o no los protegemos? ¿Intervenimos o no intervenimos? Entre 3 y 16, entre 16 y 18, bueno, ¿qué hacemos? Pareciera que nos incorporaron siempre la noción de que autonomía y protección son excluyentes. Y ello no es real. Se puede dar autonomía y también se puede proteger. Y me gustó mucho esta frase que dice, el ejercicio de cierto grado de autodeterminación es un requerimiento del desarrollo, pero también precisa de un marco adecuado que impida que el niño se exponga innecesariamente, de tal manera que se podría decir que se protege al niño permitiéndole el adecuado ejercicio de su autonomía, o que se posibilite el ejercicio de la autonomía protegiéndolo debidamente para que no corra riesgo. Yo te permito hacer un montón de cosas, te permito ejercer un montón de derechos, te puedo acompañar, pero lo que no voy a permitir es que te expongas innecesariamente en el ejercicio de determinados derechos. Y entonces, por eso surge esta postura que manifiesta Marisa Herrera de a favor de la autonomía, porque es una autora que está claramente a favor de la autonomía progresiva, pero que también encuentra ciertos límites en el interés superior del niño, en el concepto de irreversibilidad y en la teoría del paternalismo justificado. Es tan violatorio a los derechos humanos dar de menos, es decir, limitar el ejercicio a quien lo puede llevar adelante, como también dar de más, es decir, permitir el ejercicio a quien realmente no lo puede ejercer. Y acá les traje algunos antecedentes jurisprudenciales para que podamos ver cómo se aplica esta teoría del paternalismo justificado. Un antecedente de la Corte Colombiana del 99 que me pareció interesante, no solo me pareció interesante por la intervención que toma el Estado. La madre de una niña de 8 años, con una cuestión de pseudohermafrodismo, solicita autorización para una cirugía de readecuación de genitales. ¿El tribunal qué hace? El tribunal deniega la intervención. Dice que la intervención no se puede realizar por ahora en este momento, por lo menos en este momento.
y que se va a poder realizar cuando la niña tenga la madurez suficiente y pueda decidir sobre el ejercicio de ese derecho personalísimo. Pero el Estado no se queda ahí, no dice, bueno, cuando ella quiera y tenga autonomía, que decida. Lo que hace el Estado es disponer de un equipo interdisciplinario para que puedan acompañar a la madre y a la niña para que puedan trabajar en el desarrollo de esa autonomía progresiva y llegar finalmente a un estadio en donde la niña haya adquirido la madurez suficiente para tomar la decisión. Y este es el caso que les comentaba anteriormente. Una adolescente con discapacidad que queda embarazada y la madre solicita la autorización para el aborto no punible. En este caso no se puede determinar, debido a la discapacidad que la adolescente tiene, no se puede determinar la voluntad que tiene. Entonces, se pone en juego el instituto de la representación, es decir, bueno, vamos a dar lugar a la madre que ha ejercido correctamente, por lo que se demuestra, la responsabilidad parental, y vamos a darle lugar al instituto de la representación y que ella pueda decidir. Porque no se podía, si bien se intentó por todos los medios poder tomar la voluntad del adolescente, no se pudo. Entonces, ¿qué hizo? El Estado avanzó sobre este derecho personalísimo y autorizó a que la madre pueda tomar la decisión de si seguía adelante o no con la autorización de la práctica. Finalmente, y era lo que yo les contaba, es una resolución de la Corte que entiende que la autorización, que no era necesaria una autorización judicial, sino que la práctica debía llevarse adelante. Y si bien no tiene que ver por ahí con las cuestiones que estamos tratando, me pareció que no correspondía no contarles cómo se desarrolla el caso. Se indica que la práctica debe hacerse, que no necesitaba de una autorización judicial, sino que la práctica se tiene que hacer. Se le notifica al Hospital San Martín de que la práctica la tiene que hacer, y el Hospital San Martín y la familia empiezan a recibir muchísimas presiones para que esa práctica no se lleve adelante. La familia, se la empieza a acompañar a la familia, lógicamente el tiempo seguía corriendo, a la familia se la empieza a acompañar por distintos organismos, pero no logran que el Hospital San Martín haga la práctica. Y finalmente la familia tiene que hacer la práctica de forma clandestina, el 26 de agosto del 2006. O sea, y era lo que hablábamos antes, más allá de que la justicia se había expresado y que correspondía hacer la práctica sin la autorización judicial y que se ordenaba en el resuelvo de la sentencia llevar adelante la práctica, el hospital no la efectiviza y termina con un aborto clandestino. Y esta situación llega al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas a través de una comunicación en donde se llama la atención al Estado argentino por haber violado varios de los derechos de la adolescente. Pero bueno, me pareció interesante poder contarles un poquito cómo había finalizado la intervención en este caso. Y finalmente, otro precedente mucho más cercano en el tiempo, porque es de ahora de julio del 2020, en donde al servicio del hospital Dr. Guillermo Rawson ingresa una niña de 4 años, es una paciente oncológica y requería de varios estudios de alta complejidad. Entre ellos, por todos estos estudios que iba a requerir, se necesitaba de transfusiones de sangre. La madre no autoriza la práctica porque es testigo de Jehová, profesa esa religión. Entonces, es por eso que van a la justicia y piden la autorización para poder hacer la práctica. Entonces, lo que manifiestan es que hay 3 derechos que están en colisión: el derecho a la salud, el derecho a la vida y además el derecho a profesar una religión libremente. Pero que claramente no podían resguardar estos 3 derechos porque se iba a generar un daño irreversible. Se fundamenta todo en el interés superior del niño, porque Argentina es un Estado que ha ratificado la Convención, y estábamos hablando de que era necesaria esa práctica porque estaba en riesgo la vida de la niña. Finalmente, se hace un poquito de referencia al artículo 26, donde dice: si se trata de tratamientos invasivos, que en este caso lo era, que comprometan el estado de salud o está en riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento. Era una niña de 4 años, no era el caso, pero el conflicto se resuelve teniendo en cuenta el interés superior
y la base del criterio médico, si es que hay algún conflicto entre quien asiente y quien consiente. Si este criterio se tiene para personas de entre 3 y 18 años, ¿cómo no se iba a tener esta situación, cómo no se iba a contemplar esta situación en el caso de una niña de 4 años? Como la autorización de la progenitora no estaba, por eso se recurre a la vía judicial y se autoriza a realizar la práctica médica, incluyendo las transfusiones de sangre. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? ¿Alguna referencia que quieran hacer? No sé si se entiende hasta acá. ¿Vamos bien? Bueno. Lo que sí, hay un punto interesante que es para destacar de la relación entre el artículo 26 y las prácticas que establece la Ley de Identidad de Género. ¿Por qué? La Ley de Identidad de Género establece que todas las personas mayores de 18 años van a poder acceder a las intervenciones quirúrgicas o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo sin necesidad de requerir autorización administrativa. Mayores de 18. Pero en el caso de menores de edad, para la intervención quirúrgica total o parcial, sí se debe contar con autorización judicial. Pero entonces, ¿cómo hacemos para compatibilizar el 26 con esta normativa? ¿Necesitamos o no necesitamos? El 26 parecería que si nos vamos al último párrafo del 26, si lo tomamos como un cuidado sobre el propio cuerpo, parecería que no necesitamos autorización del progenitor, ni siquiera autorización judicial. Pero tenemos que ver a ver qué pasa. Volvemos a la resolución del Ministerio de Salud de la Nación y nos dice que, en base a los principios constitucionales y convencionales pro persona y pro minoris, siempre se prefiere la aplicación del artículo 26. Y que todos aquellos procedimientos que surgen de la Ley de Identidad de Género se creen referidos al cuidado del propio cuerpo. Si seguimos esta línea y entendemos que todos los tratamientos que establece la Ley de Identidad de Género son referidos al cuidado del propio cuerpo, aplicamos el último punto del artículo 26 y no es siquiera necesaria ni el consentimiento ni el asentimiento del progenitor ni una autorización judicial para llevarlo a cabo. Parecería que está todo solucionado, salvo que la evidencia científica demuestre que existe un grave riesgo que afecte a la salud a partir de ese procedimiento. Entonces, si se puede corroborar que el procedimiento previsto en la Ley de Identidad de Género puede llegar a generar una grave afectación en la salud, sí se le va a requerir al menor de edad la autorización judicial para llevar adelante tanto el tratamiento hormonal como la intervención quirúrgica. Y volvemos a un precedente jurisprudencial que es de febrero del 2019, en donde, fíjense, tenemos un joven de 16 años que biológicamente había nacido mujer, pero él se sentía varón. En este caso contaba con el acompañamiento de sus progenitores, pero él recurre a la justicia para solicitar una autorización para esta intervención jurídica. Él ya había logrado tener un documento de identidad como varón, estaba acompañado por los padres asentían el procedimiento, pero igualmente, basándose en la ley especial, pide la autorización judicial. Se pide dictamen a la asesora le corre traslado al gabinete técnico, el gabinete técnico en un informe indica que el adolescente, bueno, ya tenía su documento de identidad, que es un joven seguro de sí mismo, que tiene autoestima, que se desprende su deseo de poder intervenirse quirúrgicamente y que es consciente de todo lo que ello implica esta intervención. Se da vista al Ministerio Pupilar, el Ministerio Pupilar entiende que corresponde la intervención, dice que cuando una persona busca la definición sustancial de su persona, tiene derecho a la reafirmación de su identidad sexual y personal, no solo con la obtención de la documentación, sino que también referida a la intervención quirúrgica.
Y acá lo que me pareció interesante resaltar es, en el caso de autos, el menor solicita autorización judicial para la realización de una intervención quirúrgica que es invasiva, que tiene claro riesgo para su salud y que además es irreversible. Entonces, entendemos que en base a estos tres conceptos, invasividad, riesgo para la salud e irreversibilidad, es por ello que se solicita o se requiere la autorización judicial para poder llevar adelante esta práctica. Y así lo refleja el fallo. Finalmente se da la autorización judicial para que lo puedan intervenir. ¿Alguna duda? ¿Alguna reflexión? ¿Algo que no se haya entendido? Porque la idea es pasar a ver algunas cuestiones relativas a la bioética, pero me gustaría conocer su opinión o el pensamiento, o si ha quedado alguna duda, algo que no se entiende. ¿Alguien que piense diferente, distinto, que tenga otra opinión? No, seguimos. ¿Están todos de acuerdo? Seguimos. Me pareció interesante sobre el final poder incorporar algunas cuestiones bioéticas, porque si bien hay algunos conceptos como la invasividad o el riesgo, la irreversibilidad, todas estas prácticas, y por eso digo que el artículo 26 pareciera que trae reglas concisas, pero en algunos puntos se genera mucho debate, es por estar todo atravesado por la bioética. En este caso, bueno, hacer un análisis desde una perspectiva bioética implica también hacer un análisis transdisciplinar. La bioética surge como la necesidad de subordinar la ciencia al hombre, y en todo lo que sea el desarrollo de la ciencia y todo lo que sea la ciencia aplicada al ser humano, el respeto de la dignidad, y particularmente en situaciones de gran vulnerabilidad, como son las situaciones de enfermedad o de tener que someterse a algún tratamiento médico. Los principales principios que sostienen la bioética es la autonomía, la beneficencia y la justicia. La autonomía trabaja sobre dos convicciones centrales: trabajar con un agente o con una persona autónoma y poder tutelar los derechos de esa persona autónoma. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que estamos frente a una persona autónoma? Porque su forma de obrar es intencional, comprende su obrar y no tiene influencias externas que controlen su accionar. Cuando hablamos de la beneficencia, hablamos de realizar acciones en beneficio de otro y que no lo perjudiquen, y también apuntamos siempre a una justicia distributiva. La dignidad humana es el principio matriz de todas las normas bioéticas y de todas las normas biojurídicas. Hay una gran relación entre la bioética, los derechos humanos y la dignidad humana. Es decir, lo que la bioética busca es la protección de la dignidad humana en tratamientos o en acciones que tengan que llevarse en relación a la persona, y también relacionadas, y se ha incorporado esto último hace poco tiempo, relacionadas al cuidado del medio ambiente. En el 2005, la UNESCO emitió una Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, en donde tiene algunos puntos interesantes y para destacar, sobre todo cuando en su preámbulo reconoce que los rápidos adelantos de la ciencia y los rápidos adelantos de la tecnología siempre deben examinarse teniendo en cuenta la dignidad humana. Que sería bueno también que la comunidad internacional se pueda poner de acuerdo en principios universales para dar respuestas a los dilemas y controversias que la tecnología y la ciencia generan. Nos explica un poquito cuál es el alcance de esta declaración. Son cuestiones relacionadas a la medicina, a las ciencias de la vida y a las tecnologías conexas con la aplicación en seres humanos. Indica cuáles son los objetivos de esta declaración.
y sobre todo que se tiene que respetar la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Insisto, siempre y sobre todo cuando la ciencia sea aplicada o los avances tecnológicos a seres humanos. Habla de la autonomía, en donde debe respetarse la autonomía de la persona. Hace también referencia al consentimiento, en donde toda intervención médica, preventiva, diagnóstica o terapéutica debe realizarse con un consentimiento previo, libre e informado. Y cómo hacer en aquellos casos donde la persona no puede dar su consentimiento o carece de la capacidad para poder dar su consentimiento. El artículo 8 nos habla de el respeto a la vulnerabilidad humana y la integridad de la persona en todo lo que es prácticas médicas y tecnologías conexas. Es decir, muchas de las prácticas médicas que el artículo 26 o que se pueden incluir en el artículo 26, tenemos que no solo tener en cuenta, según la postura doctrinaria que tengamos, no solo tener en cuenta algunos conceptos, sino que además tenemos que tener en cuenta la transversalidad de la bioética, es decir, hay que además de fijarse o de evaluar el interés superior del niño, la práctica, si es invasiva o no, o si es irreversible o no, todo tiene que estar atravesado por una mirada desde la bioética. Da mucho más para trabajar la bioética, pero bueno, así sencillamente es para darles un pantallazo y entender que el artículo 26 no solo debe verse en consonancia con las normas del Código Civil y Comercial o tratados internacionales, sino también tenemos que tener puesta en cuestiones relativas a la salud, algunas cuestiones relacionadas a la bioética. Y lo que me interesaba, no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta o quieran referir algo. Bien. A mí lo que me interesaba trabajar en la última parte, y había redactado algunas preguntas en el Power, es relacionadas a las nociones de autonomía progresiva y competencia en cuestiones o en este tiempo de pandemia. Digo, hasta acá vimos que las nociones de autonomía progresiva y competencia están en relación a el desarrollo madurativo, el contexto social, económico, familiar, que es necesario de la asistencia de los progenitores y la función socializadora de los padres, de los progenitores o de la familia ampliada en general, pero quería que pensemos entre todos cómo hacer para compatibilizar el desarrollo de la competencia, el desarrollo del principio de la autonomía progresiva en un contexto sanitario donde se nos impone un aislamiento social preventivo y obligatorio que hoy ya no es tan aislamiento, pero en donde los niños no pueden encontrarse con los adultos mayores, en donde están continuamente en la casa con sus progenitores, o a veces van de centro de vida en centro de vida, no tienen la posibilidad de relacionarse con sus pares, no van al colegio, tienen toda una comunicación virtual, no hacen actividades deportivas, no hacen actividades culturales, no pueden ir a cumpleaños, no tienen relación con el otro. Entonces, pensar cómo se puede desarrollar, o qué opinan ustedes, cómo podría desarrollarse esta autonomía progresiva o esta competencia en este periodo que estamos todos viviendo. No sé si lo habían visto, lo habían pensado, se les ocurrió, no se les ocurrió. No sé si tienen alguna situación cercana, de alguna vivencia cercana. Nosotros en el juzgado, yo trabajo en colegiados de familia, cuando fue, bueno, esta semana justo tomamos una resolución de urgencia disponiendo un cambio de cuidado personal, el cambio de cuidado principal de la madre al padre, y no era una cuestión que se había iniciado esta semana, o sea, se había iniciado por otro motivo, digamos, pero lo que vi mucho en este caso, digamos, la dificultad para ver cómo si este chico era una nena de 11 años, para la dificultad para nosotros para poder evaluar la competencia de esta nena, digamos, si es que en un momento estuvo muy influenciada por la madre, que la tuvo desde el 19-20 de marzo,
con cero contacto con el padre o con cualquier otra persona, prácticamente la aisló. Se hizo un tratamiento psicológico, digamos, pero las consultas eran por videollamada y la madre aparentemente estaba detrás de la computadora. Entonces nos puso de resalto, digamos, qué difícil era desentrañar si esta chica realmente tenía competencia para, pues había hecho una escucha antes con la defensora que había sido también por videollamada, que se notaba, digamos, cierta manipulación del discurso. Y bueno, cuando se habilitó un poco más la actividad, que se pudo salir, digamos, ya la escucha la hicimos en el juzgado, era totalmente distinto, y eso junto con otros elementos nos obligó, digamos, a determinar esta resolución cautelar. Pero digo, ¿cómo influencia, digamos, este encierro, no poder, y digamos que capaz que consciente o inconscientemente ese padre o madre, en ese querer excluir al otro progenitor, digamos, como que se le facilita un poco todo este contexto para lograr su para cometido. lograrlo. Sí, y como al tribunal también se nos complica, ya de por sí, digamos, presencialmente se nos complica un poco con los equipos, con las fallas, con todo lo que hay, y más en un contexto así, en que trabajamos con herramientas limitadas, y en el que el chico también está muy limitado en cuanto a su espacio, en cuanto a su contexto, en cuanto a todo, digamos. Claro, es un contexto que nos... Sí, sí. No, ya está. Perdón, esto de la tecnología es medio difícil. Lo que digo que es un contexto en donde a lo mejor en este periodo podrían haber desarrollado determinadas habilidades que le hubieran permitido a lo mejor a esa niña poder expresarse de otra forma y no tener a lo mejor una influencia de la progenitora o del progenitor, lo que fuera, sin juzgar, digamos. Pero cómo va quedando atrás el desarrollo de competencias, y a lo mejor se van adquiriendo otras distintas, no digo que no, que el desarrollo quede, digamos, congelado, pero digo, hay las situaciones que uno enfrenta en la vida cotidiana, a lo mejor no las enfrenta, y lógicamente no las enfrenta en esta situación. El desarrollo de un niño que a lo mejor está aprendiendo a tomarse el colectivo, a saber dónde se tiene que bajar, a saber cuántas cuadras tiene que caminar, a saber que, bueno, que va al kiosco del colegio y si la madre le da 20 pesos para comprarse el alfajor, bueno, le tienen que dar tanto vuelto, entonces aprender a manejar el tema de la plata. Son cuestiones que en este momento el niño, la niña o el adolescente no está pudiendo desarrollar. No digo que no adquiera ninguna competencia, digo, debe adquirir otras. Pero cómo todo nos ha dado vuelta y nos ha generado pensar estas cosas. A mí, yo tengo 2 sobrinas, mi sobrina más chiquita tiene 3, y tenemos una cuestión con el tema del habla. Habla un montonazo, pero habla en su idioma. Ella habla, pero en su idioma. Nosotros entendemos, o sus progenitores entienden, que si ella hubiera ido al jardín, el habla la hubiera podido desarrollar bárbaro. Pero bueno, le falta toda esa competencia y la socialización de la niña, del niño, para poder adquirir la comunicación con el otro, el juego con el otro, también el disgusto, la pelea con el otro. Estamos discutiendo y peleando con mamá, con papá y si tenemos algún hermano, porque tampoco se puede venir nadie a casa, porque no nos podemos juntar. Entonces digo, pensar esta situación, cómo nos influye también en el desarrollo de las competencias de los niños y los adolescentes. Es distinto. Yo creo que esta situación nos ha atravesado desde una forma tan inmensa en todo sentido. Acá hay que separar 2 cuestiones. Primero, el tema de las competencias de los niños y adolescentes y también de los mayores, de cómo decidir y cómo actuar ante situaciones que nunca podíamos llegar a pensar, como los niños, como los adolescentes, estar encerrados y cómo manejarse con ellos. Y si este encierro va a afectar en su futuro a su competencia en cuanto a su edad, que no se correlata su edad cronológica con su competencia para decidir o hacer, y eso lo vamos a ver luego de que por ahí esto pueda llegar a pasar. Eso por un lado. Y por el otro lado, la gente que por ahí nosotros que trabajamos en la parte del derecho, ya sea desde la parte de privada o del juzgador,
cómo hacer frente a situaciones tan impensadas, como decía Hernán. Muchas veces por Zoom para saber si, bueno, pero muchas veces la tecnología tampoco está al alcance de todos. Porque, o sea, primero hay que saber si la tecnología está al alcance y si esa tecnología sirve para que el juzgador pueda determinar una resolución lo más acorde, equitativa y beneficiosa para el niño. Eso por un lado. Y por el otro lado, hay situaciones que directamente no se pueden tomar ningún tipo de resolución porque la escucha o la audiencia no se puede realizar. Y estamos en una indeterminación de todo tipo para saber qué decidir, para saber qué hacer. Los padres no saben qué hacer con sus niños y los niños se comportan o los adolescentes de la forma que le parece que les sale. Esto nos ha atravesado de una forma tan grande a todos que me parece a mí que nos ha dejado sin respuesta de un montón de situaciones. Sí. Y bueno, seguramente esto se va a analizar posteriormente, si ojalá esto termine o pueda organizarse un poco dentro de un tiempo, no terminar, pero bueno, apaciguarse este virus que nos está invadiendo y seguramente ahí van a salir las entrevistas y van a salir todo lo que es doctrina, pensando y repensando cómo hacer ante este tipo de situaciones y preverlas, porque esto no estaba previsto para nada. Para nada. Entonces, para nada de nadie, entonces nadie sabe cómo hacer nada. En todo sentido. Y vamos haciendo como podemos y bastante hemos logrado, creo yo, bastante hemos logrado. Pero el impacto que tiene por ahí en las franjas etarias más, en los extremos, digamos, en las personas mayores, que no sabemos cómo van a reaccionar o qué va a pasar después de todo esto, y en niñas, niños y adolescentes, en donde su etapa de formación se ve totalmente atravesada por esta situación, digo, bueno, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué van a poder desarrollar? ¿Cómo se van a poder desarrollar? ¿Cómo será el contacto con el otro cuando vuelvan a tener ese contacto? ¿Qué podrán desarrollar en ese contacto? A mí me preocupa. Yo digo, yo las veo, y reitero y hago este ejemplo, yo las veo a mis sobrinas y a mí me preocupan. Me preocupa la más chiquita con su cuestión del habla y me preocupa la más grande cuando le pregunto, ¿y tus amigas, Juan, y no hiciste un Zoom? No, porque la conexión de internet no funciona. Está totalmente como despreocupadas del contacto con el otro. Entonces yo digo, ay, para mí es fundamental que estén en contacto, que puedan hablar, que puedan jugar, que se puedan divertir, que se puedan pelear. Me parece fundamental para desarrollar un montón de actitudes que con la madre no las va a desarrollar y con la hermana tampoco. Más allá también de la lectura. Sí, perdón. No, también es cierto que muchas veces nosotros como adultos nos preocupamos por ahí más de lo que deberíamos preocuparnos. Te explico un ejemplo, ¿no? Cotidiano en mi caso. Yo tengo un niño que no va a la guardería porque la guardería ahora se ha habilitado acá en esta provincia, yo soy de La Pampa, de los 3 años en adelante. Mi niño tiene 2 años y 8 meses. Está encerrado acá que cada vez que sale dice, no quiero volver a casa, no quiero volver a casa. Pero bueno, más allá de eso, la señorita del jardín, que nos mantenemos comunicadas, dijo que bueno, se habilitó para los niños de 3 años. Los niños de 3 años volvieron y dice que les sorprendió el manejo y cómo no se habían olvidado de sus amiguitos. O sea, ellos creyeron que la adaptación iba a ser mucho más difícil y ellos la sacaron así. Siguen jugando normalmente, se relacionaron con todos, cuando llegaron se abrazaron todos, 3 y 4 años, digo, no son más grandes. Entonces, las maestras estaban preocupadas de cómo iba a ser esta adaptación luego de 8 meses sin venir al jardín, y la cosa es que los sorprendieron y dijeron, mirá cómo se manejan, y los problemas los tenemos nosotros y no tanto los niños. No sé si es así, sí, pero bueno. Pero bueno, ojalá que sea así, y que todo sea, tratar de volver a una normalidad que, bueno, que todos creemos que funcionaba bien, esa normalidad en la que vivíamos, y creíamos que todo estaba bueno. Algunas cosas creo que también han llegado para quedarse, de lo cual yo estoy bastante reticente. No quiero que algunas cosas se queden, no quiero que la virtualidad se quede porque no me gusta, me molesta, la sufro.
no me hallo para nada, me gusta el contacto con el alumno en el aula, me gusta escribir en el pizarrón, me gusta verlos con todos los movimientos que tienen ustedes, y yo, porque cuando yo veo que por ahí se mueven, o ponen para acá, o ponen para allá, es porque están aburridos, porque hay algo que no se está entendiendo, porque está bueno ir para otro lado, y el docente también desarrolla sus competencias de esa forma, y nos están coartando la posibilidad de desarrollar nuestras competencias, entonces bueno, hay cosas que han llegado para quedarse y otras que no. Sí, no, hay unas cuestiones ahí, una de las preocupaciones que yo tengo es el tema de, como vos decías, la escucha y digamos, verdaderamente ese contacto necesario. Yo soy docente también en secundario y doy en un colegio con un contexto marginal muy complejo, y la conectividad, bueno, ahí tenés la cuestión de la virtualidad, ha hecho desaparecer a muchos alumnos. A los cuales se accede por medio de un cuadernillo porque van a comer. Entonces, eso implica, a ver, esto de la tecnología está, como vos decías recién, ¿no? Hay cuestiones que me gustaría que no se naturalizara, y una de las cuestiones que quisiera es o que todos tengan acceso, o que la presencialidad vuelva a tener ese contacto, porque yo tengo alumnos míos, y los tengo porque los sigo permanentemente, que realmente la escuela es el único espacio de orden y el único espacio de socialización que tienen en un contexto a veces de violencia muy extrema en sus familias, o de prácticamente ausencia total de vínculo familiar, o de vínculos familiares desarreglados, desordenados, y es la escuela la única que los contiene. En definitiva es así. Por eso digo, a mí me preocupa este contexto por esto, ¿no? Por esta cuestión de la escucha, ¿no? Que para mí es fundamental. Sí, y relacionado con eso, también pensar que en el sistema de protección, las escuelas, como los centros de salud, por ejemplo, que hoy no están funcionando, son primer nivel. Entonces las escuelas detectan muchas situaciones que el día a día permite detectar y trabajar, y que el Zoom no permite detectar y trabajar esas cuestiones. Hoy los centros de salud trabajan con situaciones particulares y a lo mejor atención de turnos, pero el tema de la trabajadora social que salga al barrio, por ejemplo, acá en Rosario tenemos los centros de salud, los barriales, municipales, provinciales que salen, que conocen a la comunidad. Vos a la trabajadora social acá en Rosario le decís tal persona y te dice, sí, vive ahí, la familia es tal, y si no está ahí, está en esta casa. El trabajo que se hace desde el trabajo social en el centro de salud es puntilloso y muy manual. Entonces, siendo primer nivel los centros de salud, los jardines maternales, las escuelas, nos están impidiendo ver un montón de situaciones de vulneración de derechos que son preocupantes. Entonces digo, es difícil, es muy difícil. Para nosotros que estamos en casa, con la estufa, con el aire, con la compu, con el wifi, con internet, y incluso nos quejamos porque no nos gusta, tenemos nuestras ventajas, pero hay niños que viven, ya lo sabemos, hacinados, sin internet, las condiciones de relaciones paterno-filiales no son las mejores, y conviven las 24 horas. A lo mejor antes la actividad en el barrio, la actividad en el centro barrial, la actividad en la escuela era un escape que hoy no lo tienen y que interfiere en el desarrollo claramente. O por lo menos es mi opinión. Pero como dice Fabiana, lo veremos de acá a un tiempo en que nos pongamos a analizar todas las consecuencias que esta situación ha generado. Así que bueno. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, si tienen alguna duda. O ya los libero porque hace desde las 8 que están tratando de prestar atención. Pero si quieren hacer alguna pregunta, algún aporte, algo que no les haya gustado de la clase, alguna crítica más allá de la conexión a internet, para mejorar, que tratar de ir desarrollando nuestras competencias en la virtualidad. Si no, nos despedimos, los dejo que disfruten del finde. Lluvioso acá en Rosario, los que están en otro lado no sé cómo estará. Acá en Rosario está bastante lluvioso y complicado. Bueno, Silvina, muy bien la clase, se acomodó, y la verdad que menos mal, porque hubiera sido una pena perdérsela con todo el contenido que nos trajiste. Se acomodó, se acomodó. Así que a mí me pareció que estuvo bárbara, sinceramente, muy linda. Un tema
muy estudiado por vos, así que... No, y que da para trabajar un montón, sí. un montonazo. Pero bueno, uno trata de ajustarse. Y también entender que vienen Claro. desde tempranito y desde ayer también. Sí, tal cual. Bueno, entonces te agradezco un montón. Bueno, gracias Laura, gracias a vos. Gracias a los chicos. Y los despido también a ustedes, compañeros. Ya a esta altura somos compañeros, porque yo estoy en todas las clases también. Así que bueno, cualquier cosa me dicen de los otros temas que estuvimos charlando y yo sigo en contacto como siempre. Gracias a todas, a todos. María del Carmen también, Musa, se había incorporado, dijo que no tenía micrófono, que no tenía cámara, pero también cuando le comenté... Hola. Acá estoy. ¿Cómo le va? Mira, me encantó tu clase, he aprendido muchísimo, te voy a robar ideas, el esquema de desarrollo. Bueno, no quise interrumpir, pero me encantó, aprendí mucho. Me obligás a releer a Gustavo Moreno, porque yo había entendido distinto. Así que ahora me zambullo en lo último que leí de él. Bueno, y si roban, con que a mí me roben, aunque sea un dibujito del Power, creo que ya cumplí la función. Roben, pero a vos te gusta que te roben. No, mandámelo, escúchame, Chifino, María Laura, dale mi correo que me lo mande todo. Yo no tengo ningún problema en admitir que no lo hice yo, que lo hizo otra persona. Mandás el Power. Sí, eso te iba a decir, que les mando el Power y les mando también todo el material con el que trabajé, así se lo quedan. Y bueno, si surge del docente, pero tampoco viste por ahí, sacárselo, pero buenísimo, gracias. No, yo les repito. Que suban el material, que es muy interesante. Ahora armo una carpetita comprimida y se la mando a Laura. Bueno, muchas gracias. Con que me roben el dibujito del Power, ya estoy feliz, ya no pido más nada. Bueno, muchas gracias a todos. Un beso grande a todos. Chau, chau. Chau, buen fin de semana.